La Libertad Avanza y tiene un monobloque, o sea, un bloque aparte en la legislatura porteña. Pero Eugenio Caciel, de que de él hablo, es uno de los fundadores de la Libertad Avanza y es otro más, como Arrieta, como Pagano, con el mismo Ságoro, que abandonó el bloque general de la Libertad Avanza, que se aparta de Javier Milei seguramente por diferencia de ideas o de forma de gobierno, pero se lo vamos a preguntar. Eugenio querido, José Luis desde Medios Rioja y Canal 11 aquí en la capital riojana te saluda. ¿Cómo estamos? Buen día, diputado. Hola José Luis, ¿cómo estás? Bien. A ver, en mi introducción creo que está un poco también lo que quiero preguntar. Sos, querido Eugenio, uno de los fundadores, pero también con un paso firme te apartaste en algún momento. Creo que hoy tenés un monobloque que, si mal no recuerdo, se llama Transformación o algo parecido, ¿verdad? Sí, ese es mi espacio político. El bloque se llama República y lo integramos con otros diputados, ¿no? Por una cuestión de funcionamiento de la legislatura. Y sí, me fui separando de a poco, traté de poder aportar al espacio y me fui de una forma propositiva, desarmando mi espacio más que haciendo cuestiones rimbombantes, ¿no? Me parece que esa es la manera de obrar políticamente. Nuestro trabajo es hacer que los ciudadanos vivan mejor, no ser famosos. Ujú. Entonces, ahí yo creo que lo importante es entender la responsabilidad que tenemos y obrar en consecuencia. Estos funcionarios que hoy están, Milei, bueno, Esper ya no está, Milei, su hermana, los Caputo, el propio ministro, es la gente, bueno, obviamente después nombra a los ministros Milei, en ese momento no se sabía que iba a ganar, pero estas son las ideas que vos pregonaste desde un principio y, de ser negativa tu respuesta, ¿cuáles son los motivos por el cual cambio de estrategia, metodología, ideas distintas? Yo te escuché decir por ahí que se permitió que se llenen de obsecuentes y yo agregaría gente que tiene que ver con el narcotráfico, pero la pregunta puntual es, diputado, ¿por qué te fuiste? ¿Qué es lo que hoy te diferencia de un hombre que sabe que fuiste el creador o parte importante del espacio hace varios años atrás, ¿no? Sí, primero entender que lo importante es la gente, lo importante es la política pública. Nosotros somos simplemente personas que tenemos vocación de servicio, o al menos yo no, que tendría que ser así la política y no funciona de esa manera. Yo tengo vocación de servicio y entiendo que vengo a aportar a la política, no a ganar y llevarme cosas. Simplemente dedicar mi tiempo, formarme para que cada vez que aporte sea de una manera que de verdad genere algo positivo del pueblo y positivamente a nuestra sociedad. Mm. Y eso, en esta explicación que te doy, te respondo un poco. No veía eso dentro de la Libertad Avanza. En la Libertad Mm. Avanza, cuando nosotros originalmente empezamos a discutir algunas de las cuestiones que iban a ser fundacionales, Claro. creíamos que la meritocracia era importante, la formación era importante, la transparencia era importante, y sobre todo un país pujante que se desarrolle, que crezca. Recordemos que Milei siempre se jactó de ser especialista en crecimiento. Bueno, la Claro. realidad es que nada de eso que estoy diciendo se cumplió. Argentina, desde que llegó Milei, muy por el contrario, no creció en lo más mínimo y ya va siendo hora de que lo haga porque va en la mitad de su mandato. Y la realidad es que lo que se vive es lo contrario. La realidad es que a la hora de elegir y de poner eh, énfasis en el desarrollo de las políticas públicas y para eso elegir a los mejores representantes, Milei eligió a Toto Caputo, fracasó con Macri, a Scioli, fracasó con todos los gobiernos, Patricia Bullrich, 30 años de fracaso. Ninguno de estos es nuevo, ninguno de estos tiene mucho para aportar, más bien todos vienen a llevarse. Nada tengo que hacer yo ahí, digo, no me representa. Claro. Y es la gente que él llamaba la casta, o sea, eliminar la casta, y te olvidás de los comprovincianos nuestros, diputados, los Menem, ¿no? Que aparecieron nuevamente Mm. con ese apellido que en un momento para algún riojano habrá sido orgullo por lo de Carlos. Pero pregunto, de estos nombres que me haces, Patricia Bullrich, hasta el debate, enemiga de él. Sturzenegger y Caputo vienen del régimen o del gobierno de Macri. Scioli viene del menemismo, peronismo, fue vicepresidente, fue gobernador. Y ustedes, los creadores, bueno, Marra también está hoy apartado, me olvidaba, los creadores como que no tuvieron lugar en el gabinete de Milei, como que él buscó harina de otro costal y no del propio.
Sí, yo creo que tiene que ver más con una cuestión estructural, donde Milei no sostiene relaciones de mediano y largo plazo. Digo, ya eso no me quiero meter en el terreno privado, ¿no? Digo, o de su vida como persona, mi obligación es hablar del funcionario público, pero la realidad que a la luz de los hechos, nadie de esa época quedó, no es que algunos quedaron, nadie prácticamente de esa época quedó, y si honestamente hubiera sido para poner gente mejor, yo estaría orgulloso de haber aportado y dar un paso al costado para que haya gente mejor. Digo, Claro. yo no quiero ocupar lugares, quiero que Argentina salga adelante. El problema es que no fue a buscar a esa gente mejor y fue a buscar a los obsecuentes, al viejo sistema donde le garantizaban cosas que al final eran todas mentiras. Recordemos que Patricia Burrich es una señora que hace 10 días dijo que no tenían en sus registros a esta banda, el pequeño este, y la realidad es que movían $200.000 por día. Claro. Si no lo tienen en su radar, ¿qué es lo que tienen en su radar? Lo que sale en los medios nada más. Digo, las gestiones son muy malas. Tenemos a Spert, que ahora estoy viendo el refilón, cómo estaban allanando su casa. Digo, es grave, es muy grave. Pero yo quiero decir que hay gente que tiene vocación, que la verdad que nosotros vamos a seguir luchando, que hay un montón de jóvenes que tienen ganas y que no hay que bajar los brazos. Hay algunas banderas de lo que nosotros originalmente planteamos que son indiscutibles, que obviamente que Milei dejó de lado, ¿no? Ahora, La ahí transparencia. voy, diputado, y quiero, antes de que complete la respuesta, reforzar eso que acabas de decir. Yo siempre preparo las notas que voy a hacer el día anterior, conociendo algo de los entrevistados. Y en un acto que hiciste donde lanzaste Transformación, vos hablaste, y corregime si me equivoco, de qué era Transformación, en qué se basaba. Y entre ellos, entre los valores, está la no violencia. ¿Por qué remarcaste esto, Eugenio? ¿Considerás que las actitudes personales del presidente o su forma de gobernar tiene rasgo de violencia o de algo que sea similar? Sí, bueno, el presidente y el Dream Team, ¿no? Que eligió el presidente. Por supuesto que es irónico lo del Dream Team. Recordemos que esta persona, que hace 10 días nos tomó a todos los argentinos de pavotes, porque salía diciendo que no conocía a Fred Machado, que lo había visto una vez de casualidad y al final viajó 35 veces de su avión, al final tenía transferencias, contratos, fotos con el tipo. Este tipo, este pavote, como digo yo, firmaba su tweet diciendo bala, no justicia, no Sí, seguridad, sí, no vale. política pública, bala. Mm. A mí me parece que habla por sí mismo. Si yo soy presidente de un diputado mío o funcionario, firma bala, los llamo y le digo, mi viejo, juntá tus cosas que te vas. O sea, acá Claro. bala nada. Mm. Acá justicia, acá políticas públicas. Mirá lo que te digo. Si Expert hubiera dicho, discutamos la pena de muerte, puede estar de acuerdo o no, pero por lo menos es una política pública. Claro. Bala del lejano oeste, un delirante. Y con ese tipo de situaciones nos encontramos todo el tiempo. Vemos los cánticos, ¿no? Eh, Saquen al pingüino del cajón. Yo nunca fui kirchnerista, pero hablar de los muertos es violento, ¿eh? Sí, Hay que atreverse a tanto. seguro. Es permanente la violencia. A mí no me representa la búsqueda de que Argentina salga adelante. A mí un montón de gente, yo de todo el país. Bueno, en La Rioja nosotros tenemos un compañero que es Gustavo Cantero, con quien Mm. trabajamos y tenemos esta mirada, Sí, ¿no? sí. Ayer nos estuvo visitando aquí Gustavo y Estuvo a hablamos hacer de esto. Buda. Mm. Bueno, tenemos esta mirada con Gustavo Cantero, que es candidato de La Rioja, de la violencia tiene un límite, Argentina es para todos, no sobra nadie. Ahora hay niveles que no se pasan, en este gobierno Claro, los pasaron, ¿no? El seguro. narcotráfico, la transparencia, la corrupción. Digo, Argentina dijo basta eso hace mucho tiempo. Mm. Estamos volviendo para atrás, no estamos centrándonos en la mirada de futuro, sino todo lo contrario. Fíjate cuántas empresas cierran diariamente. Ayer discutí con una cámara empresaria que me decían que están en 30 empresas diarias que cierran. Seguro. ¿Cuántos empleados tiene una promedio una empresa argentina? 20, porque algunos son de 2 o 3 empleados y otros son de 100. 20, hay 6.000 personas que se quedan en la calle todos los días en Argentina. Y Mm. eso con sus familias te da 24.000 personas. Es desesperante. El presidente cree que no tiene que dar explicaciones por expert, que nada tiene costo, y da un recital, ¿no? Seguro. Mientras se está preparando una sesión para los DNU, para la asociación de expert y muchas otras cosas, un día antes dieron un recital donde había arriba del escenario 2 diputados. No Sí, quieren estar en el Congreso esos diputados. sí. Y lo más peligroso que uno de ellos va a encabezar lo que deje Esper, ¿no? Me Y bueno, refiero sí. a Don Berti. Ahora, Imagínate que entonces qué tenía que estar haciendo arriba ese hombre. mm, Tendría que estar preparándose para asumir la comisión del presupuesto.
Con el presupuesto, 2 años hace que no se vota un presupuesto en Argentina. Mm, Mira qué responsabilidad. Que para él era más importante tocar la batería con Milei. mm. ¿Milei está cometiendo errores del pasado, eligiendo a algunos personajes que lo rodean, o está cometiendo errores nuevos, diputado? Qué pregunta difícil. Yo creo que todos, nuevos, viejos, son todos errores, digo. Era un gobierno que tenía el apoyo pleno de la sociedad. Aún de eso que no pensaba con ellos porque había algunas miradas que todos estamos de acuerdo, digo. Desafortunadamente hizo todo lo posible para que salga mal. Todos creemos que hay que bajar la inflación, todos creemos que es necesario ajustar las cuentas para que, o al menos yo con la discusión del déficit, creo que habría que tener una búsqueda de un déficit cero, pero de manera responsable, no como ley que ajuste, corte de achura. Quizás no era la manera de buscar ese déficit cero, ¿no? Eso digo. O sea, después no tenés puentes, no tenés rutas, no sos productivo. Digo, es ridículo el déficit cero como lo plantean, aunque todos estamos de acuerdo en el déficit cero. Pero después ves a nuestros abuelos, digo, me tocó ir a ver lo que sucedía con el Movistar Arena, me tocó verlo en vivo en un programa bueno, en un canal en Crónica estaba, Mm, y yo veía, ¿no? Y la realidad me llama la atención. Colectivos y colectivos de todas las provincias. El Movistar Arena, el que dicen que vendieron las entradas, es mentira y todos lo sabemos porque se regalaron las entradas. Digo, ¿cuánta plata se gastó en eso? claro. Y después le piden a los abuelos que tengan paciencia, gente de 95 años que no tienen medicamentos, Con la le tuya, piden dirían los paciencia. pibes de hoy, ¿no? Con la tuya. No, Milei lo decía. Mm, Milei lo decía, lo de la tuya, ni siquiera los pibes. Y sí. hoy lo hace con lo de esto. Es increíble, a mí me angustia mucho. Diputado, para ir redondeando, ¿qué se puede hacer? Yo lo puedo hacer desde el punto de vista periodístico, pero de un hombre joven en la política como vos, ¿se puede hacer un paralelismo? Por eso te preguntaba lo de los errores nuevos o viejos, entre esta situación que hoy vive el país, y no, desde el caso Libra para acá creo que fue una sucesión de hechos muy desafortunados. ¿Hay un paralelismo entre esta situación económica, social y política a momentos históricos de crisis, 89, 2001, u otros momentos duros de crisis y no solamente económica en la Argentina? Uf. Pero lo que pasa es que me parece que este gobierno no es comparable con ninguno, porque Ajá. gran parte de los problemas no son que falló la política pública decidida, como capaz en el caso del 2001 que me planteas vos. La gran parte de los errores que estamos viendo acá son payasadas que hizo el gobierno. O sea, no es que tomaron una mala medida. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Hicieron o sea, que las cosas trasciendan límites éticos, morales, personales, todo, todo, todo. Entonces, es muy difícil analizarlo. Digo, ¿quién se hubiera animado a sostener a un diputado que tiene vínculo con narcotráfico? Nadie. Este gobierno. Y encima le echan la culpa al periodismo. Ridículo, es ridículo. O sea, no es una operación. ¿Cómo puede ser que Milei todavía siga diciendo que es una operación cuando hay un contrato firmado por $1 millón? O sea, es ridículo. Nos pasan cosas que van más allá de la situación económica o de las políticas públicas. Van mucho más allá. Seguro. Mi última pregunta es doble, diputado. Primero, ¿tenés todavía puntos en común con el espacio que creaste y que modelaste para competir en una elección? Y dentro de la misma pregunta te hago, ya sea Avanza Libertad o La Libertad Avanza, como se llama actualmente o cómo se pudo haber llamado, ¿hoy pensás que lo que se perdió en ese espacio es precisamente eso, la libertad? Bueno, sí, eso lo dije, de hecho, cuando digo lo de cuando vos me recordabas bien que yo decía esto de los obsecuentes y etcétera, digo, creo que ese es el eje de la discusión. Me parece que nadie le dice al presidente estás equivocado, más bien lo aplauden para poder conservar su carguito. Y sí, tengo miradas en común, lo que te decía antes. Yo creo que hay algunas políticas públicas que planteaba Milei, que planteábamos en relación a la transparencia, a la meritocracia, a la gente nueva en la política, a poder de una buena vez dejar de dilapidar recursos del Estado. Digo, me parece que hay un montón, bajar la inflación. Había un montón de estas discusiones que había que dar. El problema real es que cuando llegó el momento hicieron todo lo contrario. Diputado, te agradezco mucho por tu tiempo, muy, muy No, claro y bueno, seguramente no, volveremos a charlar. ¿me dejás un copete de 10 Por favor, segundos? por favor. No, para todos los chicos, bueno, yo me llamo Eugenio Casieles, como bien decías, y decirles que tengo 41 años y decirles que lo importante en la política, aún
aun cuando nos damos cuenta que es un desastre, es entender que el problema no es la política, son los dirigentes nefastos y vetustos que vienen a hacer las cosas como lo está haciendo Esper, Milei, etcétera. Pero lo más importante es que no hay que claudicar en eso, que hay gente sana y que la forma de que todos los argentinos vivan mejor es involucrando gente sana en la política, como es el caso de Hugo Cantero, como te decía antes, que es una persona que respeto mucho ahí, y a mí me entusiasma. El otro día vi que Pergolini le preguntaba a Dante Gebel si quiere ser candidato y que no lo negó. Y bueno, gente que viene de afuera y que tiene buena fe, que se lo ve que es una persona que va a aportar, ¿no? Ayer Guga nos contaba precisamente cómo le está yendo en campaña y es una cara nueva para la política riojana, ¿no? Y es importante, es muy importante eso. Diputado, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes por llamarme, hasta luego. Muy amable, Eugenio, hasta luego. Eugenio Caciel, fundador de La Libertad Avanza en Buenos Aires, y es un hombre que, como tantos del espacio, hoy tomó un rumbo totalmente distinto.